Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hemos repetido muchas veces la vieja definición del hombre que nos aportó con meridiana claridad el pensamiento de Aristóteles. El hombre es un ser animal, racional, social y político, al que le reconoce el alma como un principio que mueve el cuerpo, que se relaciona como forma y materia y por tanto es un conjunto que tiene necesariamente una potencia. Hablamos de la precisión con que Max Scheler definió los atributos de persona como única, singular, irrepetible, moral y libre. Todos estos atributos que describen a cada una de las personas que forman el conjunto de la especie son intransferibles. Podríamos añadir más, pero esta introducción sirve como antecedente para contrapesar los argumentos del intento que el sofismo posmoderno y emergencial pretende como aporte a estas definiciones en nuestros días. De acuerdo a los atributos explícitos del ser, como singularidad y la característica esencial de la especie, a cada uno y la totalidad de los hombres en su conjunto, la posmodernidad, postdemocrática, globocrática, cienciocrática y psicocapitalista, pretende añadir un atributo sin que haya sido detectado o advertido por el sentido común de muchos hombres, a quienes le suponemos esa capacidad de racionalidad. Y este atributo es un adjetivo que va permeando las capas del conocimiento en forma oculta en todas las declaraciones, oraciones y narraciones, pero que se ha establecido como norma y dictado. A las definiciones clásicas, como actualización, el programa postmoderno nos invita a añadir el adjetivo enfermo. Según la RAE, la Real Academia Española, la inmediata acepción de enfermo es que padece una enfermedad. Y enfermedad, primera acepción, es alteración más o menos grave de la salud. Segunda acepción, pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. Ahora, endosado este adjetivo, enfermo, queda demostrado que es una condición necesaria sine qua non para que el sujeto, hombre, así definido, pueda desarrollar la potencialidad de la que nos habla Aristóteles y un atributo que al parecer olvidara Scheler. Si el hombre como tal, un animal social, racional y político, único, singular, irrepetible, moral y libre, es además enfermo, entonces se torna necesario acudir a ser pinchado y obtener una certificación de que tal acto se ha practicado. Y de esta forma adquiere la habilitación de desarrollar sus potencialidades, trabajar, circular, viajar, estudiar y tener una vida social para aspirar a presentarse en el ágora y ejercer el bios político. Entonces el adjetivo enfermo tiene justificada su anexión como atributo y característica esencial para que las estructuras institucionales globales le permitan
vivir en paz relativa hasta la próxima prefijo pan más demos. Ahora bien, a esto se le presenta un problema no menor. Tanto en la definición aristotélica, como conocemos más o menos del 370 a.C., como la atribución de Scheler, cuya contribución es hace una centuria, el aporte que pretende la posmodernidad emergencial, el adjetivo enfermo, niega o no considera alma al sujeto hombre, pues el alma no forma parte de su condición biológica, ni se puede pinchar, incluso porque desde el alma un hombre respondería: ¿quién ha dicho que estoy enfermo? Si no padezco síntoma alguno y además me siento bien. Si a todo hombre, representante y espécimen que pertenece a nuestra especie, le añadimos el adjetivo enfermo, se justifica la necesidad, la etiqueta, el certificado y la habilitación de todos y cada uno de los representantes de la especie para que deban ser compelidos a ser pinchados de uno u otro modo, a efectos de satisfacer la necesidad de trabajar, circular, viajar, estudiar y tener una vida social, para aspirar a representar en el ágora y ejercer los derechos del bios político. Y tal condición debe y merece ser demostrada mediante un certificado oficial, legal y firmado por una autoridad competente. En otras palabras, la posmodernidad emergencial nos ha declarado enfermos a todos y de un modo u otro pretende imponernos la cura que ha elegido sin dar razones por el descarte de las otras. Nos considera solo la condición biológica de animales. Nos han desalmado. Y la única pasión que nos reconoce como síntoma de enfermedad es la relacionada con la irrenunciable gana de libertad. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. ¿Quién iba a pensar que el Leviatán de nuestra época acabaría siendo tan diminuto que su medida estaría tomada por un nanómetro electrónico? Quizá necesitemos el mismo instrumento de precisión para medir el alcance del análisis de quienes no advierten la infinitud creciente del estado de emergencia. Cuanto más se aproxima la pócima mágica como solución, cuanto más se distribuye e inyecta, más se desvanece la posibilidad de dejar atrás la nueva normalidad. Mientras se va solidificando y transformándose en nueva costumbre, por medio de mayores y rígidas políticas reductivas. No digo esto por una cuestión de simpatía o antipatía, sino por las emergentes dudas insatisfechas en las respuestas de las ciencias. No obstante, ello implica persistir en los interrogantes. Me interrogo si nadie se ha preguntado
¿Cuál es la dificultad que afronta la hiperdesarrollada maquinaria tecnológica de la cienciocracia, que le impide esbozar un umbral, un asomo, un afacho, que determine un horizonte datado y finito para la emergencia? Muchos de ustedes y yo no tenemos esa incertidumbre. Sabemos la respuesta. Y no es este el mayor de los problemas, sino quedarnos con la impresión que las multitudes también lo saben, solo que ellos temen reconocerla. Hace un tiempo les dije que el tema central de nuestra época es la defensa de la libertad. Y nuestro deber es con los nuestros, nuestra comunidad, nuestra América. Y esto es algo que es capaz de hacer el compromiso, de no vivir de perfil a la realidad, ni mirar hacia otro lado cuando alguien nos impone un artilugio o un algoritmo para tapar nuestras bocas o clausurar nuestros razonamientos. Ahora bien, lo que el top, el que más doctorados tiene entre todos los doctorados en ciencias médicas del mundo, el doctor Fauci, no supo responder el 15 de abril ante el interrogatorio de Jim Jordan. Sí lo respondió el 20 de abril el doctor Fabrizio Pregliassi, virólogo italiano de la Università Statale di Milano y miembro permanente, tribunero de las redes de la realidad virtual en su país. ¿Qué es lo que dijo Pregliassi que no dijo Fauci? Que es hora de ir pensando en sacar turno para el pinchazo en 2022, con la actualización que evidentemente tendrán los nuevos lotes mensajeros. Toda la interpretación temporal que nos ofrecen ante esta encerrona se reduce a la pronunciación permanente de cifras, porcentajes, estadísticas, que no aclaran ni explican la congruencia de sus métodos y pertinencias. Ahora bien, mientras uno huye de la pregunta puntual, ¿cuándo? ¿Qué fecha? ¿Cuánto tiempo más? El otro afirma escamoteando ofrecer alguna precisión, que el causante de la emergencia se quedará con nosotros en forma endémica. En otras palabras, 2 más 2 para los doctorados tiene un resultado indeterminado. Pero este no es el principal problema, sin negar que lo sea. Lo que constituye un problema más grave es que una minoría empoderada del psicocapitalismo, la globocracia, la cienciocracia y la posdemocracia, pretende que nadie interrogue nada, que nadie cuestione, que nadie emita una opinión en contrario, y nos limitemos a aceptar que la maquinaria hiperdesarrollada de la industria del pinchazo pinche cuanto se le ocurra, sin dar respuestas ni razones. Es decir, unanimidad en la sumisión. El drama de esta nueva y ungida religión tecnocientificista, la cienciocracia, con miles de feligreses felices y otros en cómplice silencio,
esta misma nueva religión que lleva 300 años cuestionando todas las religiones del mundo y de todos los tiempos, bajo la etiqueta de mitos y dogmas de fe, nos pide muy amablemente por el relato resiliencia. O nos da un empujoncito recurriendo a la censura. Y si resistimos, cruelmente nos lo pide a palazos. Unanimidad en la sumisión. Y como bien sabemos, en especial los argentinos, una suma infinita de ceros es siempre cero. Comillas. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de ceros es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deificación del Estado, el Estado mito y una secreta e inconfesada vocación de despotismo. Cierro comillas. Las citas de 1949. Me queda la esperanza de que todo argentino la leyó o la escuchó al pasar, pues el autor del entrecomillado es tan evidente como el resultado que se obtiene de sumar 2 más 2, una operación matemática básica. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Como si no fuera suficiente el vacío programático de la escuela, que lleva décadas, y que la legislación y los legisladores han convertido en un cambalache sin retorno, las redes de la realidad virtual acechan con su ambición de poder. No les es suficiente la ignorancia de las generaciones entre 20 y 50 años. Vienen por los más indefensos, los niños. Y esta proyección tiene bastante que ver, lo advertimos a lo largo de 2020, con la masificación instrumental y estimulada en todas las edades del uso de los artilugios tecnológicos provocada por la enseñanza formal emitida desde la virtualidad que acompañó la encerrona, la limitación de la circulación y los ministerios de educación. Fórmula a la que no tienen accesos todos los alumnos y profesores, y demuestra la demagogia, hipocresía e ignorancia de esta clase dirigente desde la política a la espiritual. La nueva normalidad nos depara sorpresas a raudales, siempre en la subversión de las virtudes que hicieron de Occidente una civilización. Los colosos del web hacen pública el 22 de marzo del corriente la creación de un Instagram para menores de 13 años. Ya tenemos una plataforma de vídeo, la más popular en su versión Kids. Hay un Messenger también Kids. Ahora se viene uno con exposición directa de la imagen y vídeos para compartir, de menores de 13 años,
Dado el éxito del TIC, al que le sigue un TOC. El mercado ofrece servicios de chat, innumerables plataformas, artilugios de control de menores, recopilan datos para ofrecer publicidad personalizada, obtienen trazabilidad y acopian datos de usos y costumbres de tus hijos. Estas son las propuestas del mercado para nuestros niños. Por la desatención de los padres y las concesiones legislativas de los parlamentos, incapaces de garantizar la seguridad y la privacidad de los datos que circulan en todas las plataformas digitales. El desbocado apetito de beneficios de las élites globalistas, cuyas ganancias desde sus inicios, y en especial desde el evento 2020, siempre insuficientes, buscan incrementar la demanda de servicios desde el espectro radioeléctrico con un algoritmo bajo el brazo. La irracional y ya insoportable ambición del psicocapitalismo no tiene medida. La reinvolución antropológica precisa corromper la psiquis de los menores. Y para alcanzar este objetivo se necesitan 3 elementos fundamentales. Y mientras tanto, o bien el sistema educativo y los padres miran a otra parte, o bien no les interesa, o bien les da igual. ¿Cuáles son estos 3 elementos fundamentales? Primero, una legislación que permita la libre circulación de las redes de la realidad virtual en todos los ámbitos en que estas telarañas esparcen sus disvalores, en un segmento de edad en formación e inmaduro. Segundo, un sistema educativo como continente de una ensalada indefinida y confusa. Es decir, una escuela vacía, un instituto secundario emocional y una universidad decadente, cuyos programas mínimos en contenidos coadyuven e inserten los disvalores de moda. Y tercero, el desapercibido y sistemático desplazamiento de la educación formal al ámbito de lo efímero en plataformas virtuales, junto a la monopolización del tiempo del ocio de los jóvenes y los niños. En otras palabras, el movimiento de las redes de la realidad virtual es estratégico y violento. Un atropello a los últimos retazos de supervivencia del derecho de familia, que es la tutela de los hijos menores. Hay que tomar conciencia que los datos y la intimidad de todo menor es responsabilidad directa de los padres, de la familia e indirecta del Estado, cuya ausencia es frecuente y evidente. A la ya irritante vocación ideológica de la tiranía del Estado ídolo, el Estado lo es todo, se sigue con una habilitación y promoción de la destrucción de la familia y la capitulación del marco constitucional, el derecho y la justicia prolongada por décadas, con especial énfasis en los últimos 12 meses. Ahora, los gobiernos argumentarán la institucionalización de la ignorancia legislativa para excusarse. La recolección de datos y el fin de la intimidad de los niños está a un clic de concederse a los colosos del web. Los estados, incapaces de pensar y poner a disposición de los niños un entorno educativo adecuado en el siglo XXI,
han recurrido a la demagogia de regalar artilugios tecnológicos para comprar la voluntad de padres y docentes, sin garantizar el pan en sus mesas. Ese mismo gobierno ahora vendrá con la excusa de que no existiendo legislación o siendo ésta defectuosa, la infancia sea tratada como una mercancía de los datos, la trazabilidad, la identificación facial, la publicidad individualizada, a causa de la irresponsabilidad de la clase dirigente. Al mismo tiempo, por constituir esta una cuestión de competencia política, las Cortes Supremas de Justicia seguirán en silencio como en todo 2020, otorgando habilitación a las prácticas. Se ha propuesto hace un mes en Italia que la reapertura de los establecimientos educativos conlleve la obligatoriedad el primer día de test masivos en escuelas y parvularios. Pero no solo eso, sino la realización de estas pruebas cada 2 semanas entre los adolescentes de institutos secundarios. Ya se encuentran en experimentación avanzada los pinchazos para el segmento 2 a 5 años, 5 a 11 años, 12 a 15 o 18 años. Basta un solo decreto de necesidad de urgencia preventivo, figura jurídica recurrida de forma asidua y excesiva por las presidencias de todos los países del mundo durante 2020, para eliminar toda posibilidad de incursión motivada en ausencia de leyes instrumentales en vigor y frenar en seco la gula oligopólica de ganancias de las empresas de la realidad virtual. Los niños han pasado de ser lo más sacro de la especie a ser entregados al psicocapitalismo como parte de un cada vez más amplio abanico de sectores del mercado y fuente de ganancias, de la mano de la capitulación soberana de los gobiernos de turno. Si alguien aún no lo ve, pásenle este grafeno. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Se ha sentado un precedente peligroso. El Estado se transforma en el tutor que tiene un gobierno y quien ejerce el gobierno es el Estado, así como lo interpretó Luis XIV de Francia. Las medidas tomadas gozan de legalidad. La posdemocracia es un absolutismo tecnocrático que toma decisiones concordantes con las políticas de la globocracia, sentando un precedente para futuros eventos impensables. Razonemos juntos. Aquí viene una aclaración importante. Cuando afirmo que el país amarillo es el modelo, que el sistema elegido es el capitalismo comunista, la cosmovisión de las fracciones que participan del Estado es opresiva y mantienen un enfoque positivista y absurdo como la oportunidad de un gran reinicio, y que la panacea de gobierno es que las decisiones sean tomadas por los instrumentos internacionales de la globocracia, que a su vez ejerce el psicocapitalismo, no lo saco de una manga, no lo invento, ni lo he teorizado en mi casa durante la encerrona involuntaria a la que estamos condenados. Lo dice claramente, por ejemplo, el libro del ministro de Salud italiano Speranza,
hombre de la izquierda democrática. Es decir, todas estas características en torno al ejercicio del poder tienen una coincidencia. La exponen los teóricos de las élites de Davos y se ofrece un punto de vista social dentro al mismo paradigma por las academias, los académicos, los que ejercen el poder de la mano del anacronismo fucsia arcoíris, amparados en la teoría marxista. Y todo eso no hace más que constatar lo que sabemos desde hace un siglo al menos, evidenciado hasta la saciedad desde la mitad del siglo XX, pero del que aún la exaltación de la ignorancia, el hipnotismo de la sumisión, la exageración de las pasiones o la desaprensión más absoluta de las multitudes no logran, no llegan ni alcanzan a ver. ¿A qué responde esta visión de proteccionismo absoluto del Estado? Pues bien, no precisamente a las declaraciones de nos preocupa, cuidamos, luchamos por la vida. Eso es lo que se declara de cara a la galería. La encerrona obligada tiene detrás una teoría del Estado, la tutela total. Viene de la mano de un criterio hedonista de la custodia hegemónica, que solo puede ejercer el subjetivismo ecuménico del progresismo. ¿Cómo es esto? En un mundo totalmente secularizado, inmanentista, donde todo se reduce a la satisfacción de los deseos y los placeres del cuerpo y el instinto animal, el Estado paternalista ejerce la hegemonía del cuidado de las multitudes que, para continuar disfrutando de los placeres y satisfacer los deseos, han de quedarse en casa para salvar el bien más preciado, que es la vida. Y aquí hay una contradicción flagrante. Por una parte, el Estado liberal o marxista, pero fucsia y arcoíris, reconoce la vida como el bien más preciado, pero incurre en un hedonismo rebatido por Aristóteles ya en el 400 a.C. Ellos promueven con innumerables sufrimientos psicosociológicos una legislación con conocimiento de causa, de injusticias y abusos. Pero además, legitima el asesinato de quien no puede defenderse. Por ejemplo, con el aborto. Si la vida es el bien más preciado y la legislación permite de algún modo la pena de muerte, no como un acto punitivo, sino como una política priorística, entonces la vida no es el bien más preciado, sino la doctrina del placer y satisfacción, el hedonismo. En otras palabras, el Estado oficializa el hedonismo progresista, un egoísmo nihilista que se presenta con la postura del héroe que viene a cuidar la vida, pero solo a efectos de otorgar continuidad a la satisfacción de los deseos y placeres de sus masas votantes, siempre vistas en la animalidad zoológica, invitadas en forma gratuita al circo estupefaciente. En otras palabras, el progresismo se unge a sí mismo como el tutor indicado dentro de una sociedad adoctrinada bajo una concepción estadocéntrica. Todo depende del Estado. De ahí la política del salario universal o subsidios para todo tipo de debilidades y causas. Una sociedad subsidiada en estado permanente de emergencia. Emergencia de la salud, emergencia medioambiental, emergencia social. La ideología del hedonismo estadocéntrico sugiere que todos los comportamientos sociales deben ser tutelados
desde el ejercicio del poder por una élite. Instalada la doctrina, el Estado puede inmiscuirse así en todos los comportamientos sociales e individuales, hasta el más elemental como sacar la basura, para ejercer la punición y satisfacer la entelequia doctrinaria a todos los ciudadanos, que ahora por ley se impondrá desde la escuela primaria. El poder es el héroe custodio de la bioseguridad global y sus sucursales postdemocráticas, territoriales, deben imponer sus políticas y ejercer el cuidado de la sociedad, dictando a los individuos considerados como meros especímenes biológicos y en manada, qué se puede o qué no hacer, en todos los ámbitos, pues su influencia es absoluta. De esta forma el Estado se encuentra legitimado a invadir hasta la vida íntima, informándonos qué podemos y qué no pensar. Así que o despertamos o agárrate Catalina. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Una medicina reciente y novedosa, las ciencias nos ofertan, ausente en todas las recetas escritas por la abuela, jamás vista en los labios de ninguna de nuestras madres. Augusta memoria nos recuerda que hasta no hace más que unos meses aún pervivía la caótica naturaleza de las cosas, en aquella vieja normalidad imperfecta. Madres, padres, tíos, primos o hermanos solían conceder algún argumento para satisfacer un interrogante lanzado. Ello nunca descartó como respuesta una solemne estupidez, o el escepticismo larvado en un cúmulo de experiencias de las que carecemos. Todo podía ser. Aún así, las palabras eran sinceras y humanas. Sin embargo, para eliminar toda posibilidad de error, signo evidente de nuestra naturaleza caída, la novedad de nuestra nueva normalidad porta consigo su novedosa terapia, que se ha nominado por las redes de la realidad virtual el culto a la tristeza. Su formulación teórica y elaboración conceptual es producto de las vanguardias de una cienciocracia militante, comprometida en dar respuesta a los yerros intemporales de enteras generaciones de la vieja normalidad, mediante una elucubración que concluye en una receta algorítmica para ordenarnos la vida. Ante el interrogante ¿cómo hay que vivir?, de todas las respuestas de las escrutadas en el tiempo, ninguna redunda en satisfacción de todos los deseos. En la vetusta normalidad reinaba la elemental creencia en dioses y morales absurdas. Pero hoy, gracias a la técnica y la tecnología, desarrollada de repente, se ha esbozado en los más selectos laboratorios científicos y académicos, con el solemne trabajo interdisciplinario de las ciencias, la simbiosis perfecta, que responde a ¿cómo hay que vivir? El culto a la tristeza.
Mientras las personas ponían dedicación en la vida en libertad, transcurriendo el derrotero de lo cotidiano, nuestros célebres héroes militantes, hombres de ciencias, lo hacían en los laboratorios, intercambiando conocimientos para poder dedicarnos la solución a todos los problemas. Así podríamos decir, accedieron a la síntesis más elevada de toda la existencia y por el latido generoso de sus corazones lo ofrecen a gratuidad como una puntiaguda fuerza terapéutica para salvar a las multitudes. La labor de las jerarquías académicas todo lo hacen en aras del bienestar general. La doctrina del culto a la tristeza puede sintetizarse en una sola línea, tal es su calidad semántica, su clarividencia argumentativa. El culto a la tristeza es un canto al más alto grado de felicidad que el hombre deconstruido acepta, cumpliendo un requisito: abolir la sonrisa. La experiencia social de las últimas 4 estaciones, en franca aceleración, goza de la aprobación sistemática de su implementación. Las masas deslizan mediante signos inequívocos el simbólico aliento de sus gestos, silencios y opiniones vertidas en el universo virtual. Esta es la eficacia del culto, íconos inconfundibles de la satisfacción de las voluntades agregadas. Ha demostrado una completa resignación de los valores de la vieja normalidad para sí y las futuras generaciones. Desde hace 12 meses gozamos de un mundo nuevo, más ecológico, más resiliente, más saludable. Un mundo que asumió el culto a la tristeza. No obstante, restan individualidades, séquitos reducidos de intolerantes a la perfección cienciocrática. No lo vamos a negar. Estos minúsculos efectos secundarios, para quienes guardamos una alternativa terapéutica. En efecto, todo está previsto. Es el nuevo Plan B. Un correctivo incluido en nuestros protocolos que consisten en unas breves e intensas vacaciones en nuestros cálidos y acogedores apart hoteles presenciales, donde serán atendidos para explicarles las razonables y positivas connotaciones del culto a la tristeza. Así, con amor y comprensión, simientes de nuestra nueva normalidad, lograrán comprender la necesidad de contribuir con su parte, una mínima cuota de sacrificio. Omitir esbozar una sonrisa en aras del bien colectivo. La teoría y los planes de estudio estarán a cargo de nuestros mejores comunicadores y las más prestigiosas academias, quienes, conectando la realidad aumentada virtual a los díscolos, inculcarán significativos y convincentes argumentos para que puedan experimentar la resiliencia necesaria para adaptarse. La interiorización del conocimiento apaciguará en esos disidentes esa irreverencia frente al conformismo, para menguar el ánimo y desplazarlo de la intolerancia a la colaboración.
Estamos ansiosos para disfrutar la incorporación de los nuevos valores imprescindibles de esta nueva era, que exige a toda la especie un gran reinicio, un nuevo hombre, que marchan impertérritos hacia el fin de la historia, acompañados de los inéditos protocolos diseñados en nuestros laboratorios. Este salto cuántico en la evolución nos rendirá la satisfacción de participar del nuevo colectivo, destinado a un nuevo mundo, paroxismo de un ordenamiento inclusivo y justo, donde reinará el culto a la tristeza, eficaz para todos, más eficiente, en que la única condición es sacrificar en aras del bienestar general simplemente la sonrisa. La obra cúlmine de nuestras ciencias y academias no pide nada más. Seremos felices, cultores de la tristeza, resilientes, ecológicos, inclusivos, saludables. Bienvenido al culto a la tristeza. Bienvenidos a la nueva normalidad.